¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, se me olvidó. Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Hermanos, si me pueden subir un poco el volumen, si no voy a gritar más fuerte y quedarme afónico. Ya tengo, les dije a los hermanos en el primer culto cuando Arturo contó la anécdota de que yo hablo muy fuerte, pero es porque estoy un poco sordo y yo no me escucho, yo no me doy cuenta que hablo tan fuerte, pero todo el mundo me lo dice, así que o todos están equivocados o estoy equivocado yo. Yo tengo la tendencia de creer que ustedes son los que están equivocados, que yo soy el que estoy bien, ¿verdad? Pero no estoy muy seguro de eso. Fui pastor aquí en México, Dios me dio el privilegio de pastorear, fundar y pastorear 3 iglesias en el estado de Campeche, en la Ciudad de México, y luego los últimos 11 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Xochitl y yo pastoreamos la Iglesia Bautista del Valle. Y de ahí Dios abrió la puerta para que fuéramos al Medio Oriente. Nos apasionamos por el Medio Oriente y comenzamos un ministerio que moviliza a iglesias para abrazar nuevas fronteras en cuanto a las misiones, de que queremos que sigan haciendo misiones aquí en México, pero queremos que hagan misiones más allá de México, entre la gente más necesitada del Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos una sola hija, nuestra hija Nayeli, que nació cuando yo estaba pastoreando la primera iglesia bautista de Texcoco. En Texcoco se crió la mayor parte de su vida en Juárez, y ahora ella y su esposo son misioneros en el sudeste de Asia, con nuestro pequeño nietecito de 3 años, Cairo, que si usted tiene unos 4 o 5 horas después del culto, le puedo mostrar unas cuantas fotos de nuestro nieto que tenemos, pero unas poquitas nada más, porque si les mostrara a todos, pues necesitaríamos una semana completa. Pero la verdad que estoy muy contento de estar aquí en la Iglesia Bautista Getsemaní, una iglesia que nosotros queremos mucho. Queremos a su liderazgo, queremos a los miembros. Hemos tenido el honor de llevar a algunos de esta iglesia con nosotros al Medio Oriente, y además ustedes están apoyando a varias de las familias que nosotros hemos podido ayudar a enviar al Medio Oriente. Oraron por una de ellas hoy en la mañana. También está Reza y Soraya, no voy a mencionar sus nombres reales, que están sirviendo en el mismo equipo, y además tenemos Ediberto e Inés, que están en el país vecino, Mauricio y Sandra también, y el mes próximo comisionamos la familia 76 que hemos ayudado a enviar de la iglesia Vida en Guadalajara, que es la iglesia bautista más grande de Guadalajara, Iglesia Vida. Y el mes próximo ellos están enviando su primer misionero, que lo están enviando a Asia Central, a un país de mucha necesidad para el Evangelio. Y quiero hablarles en esta mañana sobre el tema expandiendo el reino de Dios. Así que abren sus Biblias en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, y si me pueden ayudar con la presentación, muy bien. Mateo capítulo 8. Ahora voy a tardar un poco para llegar al pasaje que vamos a leer, porque desde el capítulo 5, yo siempre digo esto, siempre para poder exponer la palabra de Dios de una forma correcta, uno siempre tiene que entender el contexto en el cual fue escrito y el tema que se está dando. Si queremos interpretar la Biblia de una manera correcta, eso es lo que tenemos que hacer. Y espero que les puedo enseñar algunas verdades sobre esto hoy en la mañana. Pero en el capítulo 5 de Mateo, Mateo, no lo busquen, quédense ahí en Mateo 8, pero desde el comienzo del capítulo 5, Cristo empieza con una serie de enseñanzas que nosotros le llamamos el sermón en el monte o las bienaventuranzas. Pero en realidad lo que Cristo está haciendo, Cristo está introduciendo un concepto
no nuevo para los judíos, pero la formación de este concepto es diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. El judío pensaba, yo por haber nacido judío, porque Jehová es mi Dios y porque mi raza es hebreo, yo soy parte del pueblo de Dios, yo soy parte del reino de Dios. Y los judíos en este tiempo tienen mucha dificultad en poder discernir la diferencia entre el reino de Israel y el reino de Dios. Para la mayoría de los judíos, ellos dirían que el reino de Israel y el reino de Dios es la misma. Pero Cristo viene y Él rompe ese globo y Él desecha ese mito. Y Cristo comienza en el capítulo 5 del primer evangelio del Nuevo Testamento a enseñarles las cualidades de una persona que vive dentro del reino de Dios. Y Cristo utiliza frases muy contradictorias a lo que es la religión establecida. La religión establecida, el élite religioso son algunas de las personas más crueles. ¿Por qué? Porque ellos son los más elevados. Ellos no se compadecen de los pobres. En este tiempo ellos están cobrando usuarios sobre el dinero. Ellos tratan muy mal a la gente marginada. Y Cristo viene y les enseña que una persona que es parte del reino de Dios, y Él utiliza palabras así en Mateo 5, 6 y 7. Él utiliza palabras como pobres en espíritu. Él utiliza otros términos como mansos. Una persona mansa, no una persona rebelde. Una persona que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Para estas alturas la mayoría de los judíos no tenían hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Por qué? Por el hecho de haber nacido judío. Ellos eran parte del reino de Dios. Y Cristo está diciendo no. Alguien quien es parte del reino de Dios es una persona que tiene un hambre insaciable, sed insaciable por la justicia de Dios. Es una persona misericordiosa. Los judíos para entonces no son normalmente misericordiosos. En la entrada de la puerta del templo estaba lleno de pordioseros. ¿Tú crees que ellos se dignaban de buscar una moneda o de ayudar a los pordioseros? Por nada en el mundo, por nada en el mundo. Pero Cristo viene cambiando la mentalidad y dice, una persona que forma parte del reino de mi Padre es una persona misericordiosa, es un pacificador. No es una persona busca pleito que busca la guerra. Es una persona que a pesar de la persecución continúa adelante y se convierte en sal y luz en medio de una generación muy necesitada. Y Cristo allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7 está explicando las cualidades de un individuo que es parte del reino de Dios. En capítulo 6 Cristo enseña cómo orar por el reino de Dios. Ahora, aquí muchos cristianos evangélicos están equivocados, porque cuando éramos parte de la religión tradicional, nosotros rezábamos el Padre Nuestro. Entonces, cuando escuchamos de que no debemos de orar con vanas repeticiones, inmediatamente tachamos el Padre Nuestro y decimos, ok, ya no podemos orar así. Pero lo curioso es que cuando Cristo nos quiso a enseñar cómo orar, ahora en la Biblia tenemos oraciones de Cristo. El pastor Mario hoy en la mañana enseñó Juan 17 en la escuela dominical, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Pero en eso Cristo no tanto estaba enseñando cómo orar, Cristo estaba orando. Pero en Mateo 6, Cristo sí estaba enseñando a sus discípulos a orar. Así que como evangélicos hacemos mal cuando vamos al otro lado y decimos no, el Padre Nuestro no lo podemos decir porque esa es vana repetición. Pero fue en Mateo 6 que Cristo enseñó, cuando ores no debes de usar vanas repeticiones, e inmediatamente dijo, pero cuando ores así. Así que el Padre Nuestro
no es vana repetición. El Padre Nuestro es oración por el reino de Dios. Eso es lo que es el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender el contexto de todo antes de que nosotros asumamos saber algo. El contexto en que Cristo enseña el Padre Nuestro es el contexto de enseñar al pueblo lo que es el reino de Dios. Y es contrario a lo que ellos creían. El reino de Dios es una persona mansa, es un pacificador, pobre en espíritu, es una persona perseguida, una persona que se convierte en sal y luz en medio de una generación oscura que necesita sal y luz. Cristo está diciendo en el Padre Nuestro, dice, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros oramos, Cristo, esta es la oración que Cristo nos enseñó cómo debemos de orar. Y Él dijo, si tú eres parte del reino de Dios, cuando tú ores, debes de orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado? Venerado, adorado, alabado, glorificado. ¿Sabe lo que deseamos más que cualquier cosa en este asunto de expandir el reino de Dios? ¿Sabe por qué expandimos el reino de Dios? ¿Sabe por qué enviamos misioneros al otro lado del mundo? Nuestra propia hija, nuestro yerno, bueno, está bien que vaya el yerno, pero mi hija y mi nieto, pues que se me quede muy cerca, el yerno que vaya. Pero ¿sabe por qué? Esto toca muy cerca de mi propia casa, porque es nuestra única hija, porque nosotros deseamos que en todo el mundo el nombre de Dios sea santificado. Deseamos que su nombre sea glorificado por encima de todo lo demás. Cuando el pastor Mario estaba enseñando la escuela dominical, él dio un ejemplo de un grupo de iglesias y sospecho que sé cuál es ese grupo de iglesias, porque creo que he estado en ese mismo grupo y he escuchado comentarios muy parecidos a estos hermanos sinvergüenza, estos hermanitos en la fe cristiana. Que Dios me los bendiga, lejos, pero que me los bendiga. Que ellos estaban en una reunión y agarraron el mapa de la República Mexicana y dijeron: ¿dónde podemos plantar una iglesia donde no tenemos representación? Para que tengamos una iglesia que represente nuestra organización. Mis queridos hermanos, el fin de misiones no es de que Getsemaní sea representada en todas las naciones. El fin de misiones no es para que el nombre Bautista sea representada en todas las naciones. El fin de expandir el reino de Dios es para que el nombre de Dios sea glorificado por encima de todos los demás dioses y que Él sea venerado, adorado y glorificado por encima. Ese sí es el fin de hacer misiones. No para que nosotros tengamos representación, para que Él sea adorado. Él merece tal sacrificio. Hebreos capítulo 13. Él merece tales sacrificios. Y luego en la oración de lo que llamamos el Padre Nuestro, Él dice: Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Sabe por qué Cristo está enseñando los conceptos del reino de Dios? Y en un momento vamos a ver que Cristo expande el reino de Dios, porque Cristo dice: yo quiero que el reino de Dios venga aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que toda la humanidad sean personas pobres en espíritu, que sean mansos, que tengan hambre y sed de la justicia, que sean misericordiosos, que sean pacificadores, perseguidos. Una pregunta: ¿usted cree que el reino de Dios está vivo y floreciente en Afganistán hoy en día? Hoy en la mañana, cuando me levanté muy temprano,
leí un reportaje enviado por una organización hermana de nuestro ministerio que dijeron: lamentamos informarles que todos los cristianos en Kabul han sido asesinados. Todos. De que la iglesia estaba en un culto de oración intercediendo por varias casas iglesias en Kabul. Y los creyentes en Kabul estaban animando a los creyentes que estaban orando por ellos en este lado del mundo, diciendo: hermanos, sus oraciones nos han fortalecido. Hemos sentido un denuedo de parte de Dios. Y en eso las puertas fueron tumbadas y algunos empezaron a gritar y escucharon disparos hasta que ya no quedó nadie. Hermanos, tenemos que orar para que el nombre de Dios sea glorificado en Afganistán. Tenemos que orar para que su reino venga en Afganistán. Y dice Cristo, dice: véngase tu reino, cumpla tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, ¿saben lo que es el Padre Nuestro? No es vana repetición, porque Cristo dijo un versículo antes de enseñar lo que llamamos el Padre Nuestro, que no debemos de orar con vanas repetición. Así que esta oración no es vana repetición, esta es oración del reino. El Padre Nuestro, Cristo nos está enseñando a orar por lo que Él había estado enseñando, que viniera el reino de Dios. Y luego cuando lleguemos al capítulo 8, ¿cuál es el pasaje que voy a leer en esta mañana? En los versículos 1, 2, 3 y 4, Cristo empieza a manifestar lo que es el reino de Dios. Y Cristo hace algo que ningún líder religioso jamás hubiera hecho. Cristo se acerca a un leproso. Usted sabe que la lepra era una enfermedad sumamente contagiosa en la cual no había curación. De hecho, cuando un leproso entraba en tener posible contacto con la población general, lo que tenía que gritar era: inmundo, inmundo, inmundo. Y toda la gente tenía que pasar al otro lado. Una pregunta: ¿usted cree que un sacerdote judío, un escriba, un fariseo se va a acercar al leproso? Jamás en la vida, jamás en la vida se va a acercar. Pero Cristo ha estado enseñando: el reino de Dios son personas mansas, son personas misericordiosas, son pobres en el espíritu, son personas que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, son personas que pacifican. Y Cristo empieza a manifestar lo que es una vida en el reino de Dios. Y Cristo se acerca al leproso y toca al leproso. Ahora, esto es muy interesante. Posiblemente la primera persona en la vida de este leproso que le toca físicamente es Cristo Jesús. Si este hombre tenía lepra cuando era niño, ni sus padres, ni su mamá le tocaba por el miedo de ser contagiado. ¿Te puedes imaginar crecer el transcurso de tu vida entera y no tener roce, toque, contacto físico con otro ser humano? Algunos en esta pandemia mundial de COVID así nos sentimos, pero cuando estamos en casa nos abrazamos, tenemos contacto físico. Este es un hombre que a lo largo de su vida nunca ha tenido contacto físico, y el primer contacto físico que tiene es con el hombre que ha estado enseñando sobre el reino de Dios, el que oró para el reino de Dios, y le toca a este leproso y le sana de su lepra. La segunda persona con quien Cristo manifiesta una vida en el reino es a un centurión romano. En versículos 5 de Mateo 8 en adelante, un centurión romano viene y le dice: Señor, mi siervo está gravemente enfermo.
tú puedes decir la palabra y le puedes sanar. Cristo estaba dispuesto para ir a la casa de este centurión. Ahora, para que entiendas quiénes son los centuriones romanos, Roma ha tomado posesión de la tierra de Palestina y ellos gobiernan ahí, y todo Israel es subyugado a Roma, y Roma envía capataces para guardar la paz, que no haya levantamientos, que siguen la ley romana. Y esos capataces que tienen autoridad máxima son los centuriones. Por lo tanto, te puedes imaginar qué tan aborrecidos eran los centuriones. Eran las personas más aborrecidas, extranjero, viniendo a nuestra tierra para ordenarnos a nosotros, sacándonos impuestos, obligando a nuestros hijos a llevar sus mochilas, sus pacas de equipamiento, una milla, sin decir, si les abofeteaban no podíamos hacer absolutamente nada, si lo golpeaban, si lo metían en la cárcel, porque ellos vienen representando el gobierno Roma. El pueblo de Israel aborrecía a los centuriones romanos, pero Cristo está manifestando el reino de Dios. ¿Y cómo Cristo manifiesta el reino de Dios? Una persona mansa, pacificador, que tiene hambre y sed de la justicia, que es sal y luz en medio de un mundo que necesita sal y luz. Cristo toca a un leproso, intocable, una persona que es considerada escoria para la sociedad, y Cristo va y sana el siervo de un hombre totalmente aborrecido. Y luego en el versículo 18, Cristo anuncia que Él se va de viaje con sus discípulos a otro lado. Y aquí es donde vamos a comenzar a leer nuestro pasaje. En el versículo 18, Cristo anuncia de que Él se va para el otro lado. Note lo que dice verso 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Ahora, esta connotación de la palabra otro lado, de hecho, deben de subrayarlo ahí en su Nuevo Testamento. Y luego le animo que busca cada vez que la frase otro lado aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, esta connotación es de que Cristo está saliendo de lo que es territorio judío, israelí, y está entrando en territorio gentil. En otras palabras, es otro contexto cultural, es otro contexto religioso y es otro contexto filosófico. Es otro contexto totalmente ajeno y diferente. Eso es lo que significa. Ahora, en nuestra connotación, para ir para el otro lado significa que me voy para los States United, ¿verdad? Que me voy para Gringolandia y voy a ir de shopping, ahí voy a molear allá en los centros comerciales, y me voy a TJ Maxx y me voy a todas las tiendas de grandes ofertas, y con $2, $3 compro una prenda de marca de ropa de la temporada pasada y me la vengo a poner aquí a México. No, ese no es el contexto. El contexto es de que Cristo está saliendo de zona judía y está entrando donde la gente habla diferente, donde la gente piensa diferente, donde la gente adora diferente, donde todo es diferente. En otras palabras, Cristo, que ha estado enseñando acerca de estas son las cualidades del reino de Dios, quiero que ores para que el reino de Dios se expande a todo el mundo. Cuando Cristo en Israel encuentra un leproso, dice, esto es la manifestación del reino. Yo tener misericordia de este leproso, de mi enemigo, el centurión. Y luego Cristo anuncia, me voy para el otro lado. ¿A dónde va Cristo? Al otro lado del mar de Galilea. Al otro lado del mar de Galilea hay una zona que se llama Decápolis. Literalmente Decápolis significa 10 ciudades. Una de las, hay varias, pero una de las ciudades es Gadarena. Y en Decápolis, a diferencia que la zona de los judíos, cuando hubo la invasión antes de Roma, fue la invasión del imperio griego.
los que han estudiado la historia saben que los persas fueron conquistados por los griegos y luego los griegos fueron conquistados por los romanos. Y cuando los griegos entran en todo lo que es el Medio Oriente, tierra de Palestina, encuentran judíos y encuentran gentiles. Los judíos no adoptaron ni la filosofía, ni la religión, ni la cultura griega. Los gentiles sí. Y a esos gentiles les llamamos helenizados. Había judíos que sí, lo aceptaron, pero no estoy hablando de ellos, porque estos fueron gentiles. Y en la zona de Decápolis, estas 10 ciudades, de la cual una de ellas es Gadarena, ellos han adoptado la filosofía. Parte de la filosofía griega es que el placer del ser humano es uno de los valores más altos en la filosofía griega. Entonces, haz lo que te hace sentir bien, haz lo que te ilumina, haz lo que te hace sentir importante, inteligente. Esa es parte de la filosofía griega. En realidad lo que es egocentrismo. Y nuestra cultura también sufre de una dosis bastante grande de lo mismo. Pero esto es la cultura griega. Número 2, la cultura, la filosofía y la religión. Los griegos son politeístas y creen en dioses de mitología. Y ellos hicieron templos a estos dioses. Y como parte de su filosofía y cultura es de que el placer o el bien del ser humano es el valor máximo. Dentro de los cultos ellos practicaban algo que se llamaba prostitución de culto, que literalmente había personas que cometían actos de prostitución como si fueran actos religiosos. Esos son las ciudades de Decápolis. Y de pilón crían cerdos, que es prohibido para el pueblo de Israel. Se cree por los comentaristas de que en Lucas 15, cuando el hijo pródigo se fue a una provincia lejana para vivir desperdiciando toda la herencia de su padre, perdidamente, se cree que en la región donde él se fue a Decápolis, fue a esta zona. Esta es una zona donde buenos muchachos judíos que asistieron a la escuela dominical desde la niñez no van allí. Y Cristo, que ya está rompiendo las normas y las reglas del judaísmo, enseñando lo que enseñó en capítulo 5, 6 y 7. Y en capítulo 8 tocando a los leprosos. Y luego sanando el siervo del centurión aborrecido por el pueblo. Y ahora dice, muchachos, nos vamos con los helenizados de Decápolis. Y en el versículo 18 en adelante encontramos algunos de los discípulos de que realmente no quieren ir con el Señor Jesús. Y nota lo que dice verso 19. Vino a él un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Primera mentira. No estaba dispuesto a seguirle. Versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo los está invitando. Yo me voy para aquí, esta zona. Si te quieres ir conmigo, tienes que abandonarte del sueño de la clase media que todo el mundo tenemos. ¿Cuál es el sueño de la clase media? Que yo voy a estudiar mi carrera, que voy a ejercer mi carrera, que voy a hacer mi casita en un fraccionamiento muy lindito, no una casa extraordinariamente grande, pero una casa bonita, 3 recámaras, 2 baños y medio para la visita cuando vienen a visitarme,
para no subirles a donde están las recámaras, pueden hacer allí del baño, tener por lo menos un carro más o menos nuevo para que cuando yo venga a la iglesia, todo el mundo vea el estacionamiento y diga, qué bonito carro que tiene el doctor fulano de tal. Qué bonito carro tiene el ingeniero fulano de tal, y que pueden ver mi lindo carro y yo me puedo ir de vacaciones y puedo platicar de mi tiempo en Cancún, mi tiempo en Europa. Ese es el sueño de la clase media. Y Cristo dijo, si tú te quieres ir conmigo para expandir el reino de Dios, va a haber incertidumbre económica. Zorras, ellas tienen casa segura. Aves, nido seguro. Yo no tengo dónde recostarme la cabeza. Así que si te quieres ir conmigo, ya sabes lo que te va a costar. Incertidumbre económico. El segundo tipo que se acerca a Jesús, le dice en el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y que entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígame, tú deja que los muertos entierren a sus muertos. A nosotros nos parece un poco áspera la respuesta de Cristo a este tipo, porque en nuestra mente estamos imaginando un muchacho que su papá acaba de fallecer y todavía no lo entierra, y Cristo de malota le dice, no muchacho, si me quieres seguir, deja a tu padre que se pudre, a ver qué va a hacer, pero tú te subes en el barco conmigo. Pero no entendemos el contexto cultural. Este es el contexto cultural. El padre no ha muerto. El padre aún no ha muerto. Te digo otro secreto. Probablemente el padre ni enfermo está. Pero esto sí, el padre ya está de edad avanzada. Y en cualquier momento él pudiera enfermarse y pudiera morir. Y la verdadera razón por la cual este chico no se quiere ir con Jesús, porque dice, me quiero quedar, porque si él se va con Jesús en este viaje misionero para expandir el reino allá a los helenizados, puede ser que en el viaje se le muere el papá y los hermanos se quedan con toda la herencia y lo dejan a él fuera. Yo sé que nadie aquí tiene experiencia con eso, porque en México nadie pelea por la herencia. Los mexicanos somos bien famosos por ser tan pacificadores y mansos, pobres en el espíritu, y nunca peleamos por nuestra herencia, ¿verdad que no? Perdón, casi me ahogo ahí. Porque sí es la realidad de nuestro contexto también. Y esa es la razón. Y Cristo está diciendo, si tú quieres ir conmigo para expandir el reino de Dios, va a costar incertidumbre económico. Número 2, distanciamiento familiar. Me acuerdo cuando Nayeli tenía 24 años, estaba estudiando parte de su maestría en Beirut, Líbano. Y una noche a la 1:30 de la mañana nos habla. Yo no sé si te has dado cuenta, pero ninguna llamada buena viene después de la medianoche. Nunca te hablan para decir que ya le pegaste al gordo y ganaste la lotería a la 1:30 de la mañana. Nunca te dicen, oye, te sacaste un carro del año. No, siempre son malas noticias después de la medianoche. Y Nayeli nos habló, estábamos asustados. Y nos dice, papá, mamá, si prenden las noticias, se van a dar cuenta que hoy en la mañana, aquí en Beirut, que era el día siguiente, se estallaron 5 cochebombas a 2 cuadras de la escuela donde yo enseño. Y seguimos platicando medio asustados. Ella nos está narrando, pero antes de que terminamos la conversación, nos dijo, papá, mamá, déjame ser muy claro, no pienso volver a casa. ¿Sabe por qué? Porque el precio que hay que pagar para que se expande el reino de Dios no solamente es incertidumbre económico, pero también es distanciamiento de la familia. Distanciamiento de la familia.
que algunos de nuestros hijos se van a ir a zonas peligrosas para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque déjame decirte, mi querido hermano, Cristo es digno de tal sacrificio. Dios es digno de tal sacrificio. Hemos visto las excusas de expandir el reino de Dios. Ahora vamos a hablar de las dificultades en expandir el reino de los cielos. Cuando ellos suben en la barca, los dos discípulos se quedan en la orilla, ellos no se van con Jesús. Pero nota lo que dice el verso 24, he aquí, cuando ellos están yendo ahora al campo misionero, están yendo a Decápolis para expandir el reino de Dios. Los obedientes se subieron a la barca. Estos dos sinvergüenzas se quedaron ahí en la orilla, pero los verdaderos discípulos de Cristo se subieron en la barca. ¿Y qué sucede? Lo primero que sucede, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían el barco, pero él dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Dice, Señor, sálvanos, porque perecemos. Creían que se iban a morir. La primera dificultad. A veces en el trayecto no es fácil llegar a estos lugares para expandir el reino de los cielos. A veces es muy difícil. A veces es peligroso. A veces es muy costoso llegar a estos lugares. Pero no solamente eso. Nota lo que dice verso 28. Cuando finalmente llegaron a la orilla del lago, al otro lado, ahí en Decápolis, donde Cristo quería expandir el reino, dice, cuando llegó al otro lado, a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron al encuentro. Aquí tenemos el comité de recepción. Y vienen con palmas en las manos, echando pétalos de rosa, diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Qué bueno que el Mesías finalmente llegó al otro lado aquí para anunciarnos las buenas nuevas. ¿Eso es lo que sucedió? No. ¿Cómo fue el comité de recepción? Cuando llegaron al otro lado de la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. El comité de recepción, cuando finalmente los discípulos obedientes que se subieron a la barca con Jesús con el único fin de expandir el reino de Dios, ¿qué es lo que encuentran? En el trayecto, tormentas severas. Cuando llegan al destino, endemoniados feroces. Si no te dormiste en la escuela dominical, ciertamente has escuchado la historia, lo que sucede con los endemoniados. Cristo manda que los demonios se salen de los dos endemoniados y ve un hato de cerdos que están pasando cerca y los echa dentro de los cerdos, y los cerdos van y se echan de un despeñadero y se ahogan en el mar. Y vienen y se lo cuentan a las personas. Ahora, ¿sabe cómo debería de haber respondido la gente? Gloria a Dios que vino el Mesías de Israel. No seguimos la religión de él, pero él vino. Y estos dos endemoniados que nos atormentaban, que asustaban a nuestros hijos, que no nos permitían vivir en paz, finalmente quedamos libres. Eso debería de haber sido la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 33 nos dice, y cuando los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas de lo que había pasado con los endemoniados. Y en vez de mostrar una actitud de gratitud, dice versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron de que se fuera de sus contornos. Vete de aquí, Jesús, no te queremos. Literalmente le están diciendo, preferimos a los cerdos y a los endemoniados.
que preferimos la salvación que tú vienes a ofrecer. Ahora, muchas veces cuando nosotros pensamos en hacer misiones, pensamos en viajes muy lindos. Pensamos en recepción de brazos abiertos. Y pensamos en gente agradecida que están diciendo, qué bueno que vinieron de Getsemaní finalmente para anunciarnos. ¿Y sabe lo que la realidad nos espera? Tormentas severas, endemoniados, feroces, gente malagradecida. Una pregunta: Jesús es omnisciente. ¿Tú no crees que Jesús sabía que en el camino iba a haber tormenta, iban a haber endemoniados y la gente iba a responder como respondió? Yo creo que sí. Pero ¿por qué Jesús insistió en esta misión? Porque el reino de Dios es de personas mansas, personas misericordiosas, pacificadores, personas que tienen hambre y sed de la justicia, personas que se convierten en sal y luz, personas que desean que el nombre de Dios sea glorificado, santificado, venerado en todo el mundo, personas que desean que el reino de Dios se venga a este mundo y tal como en el cielo se cumpla la voluntad de Dios, que aquí en la tierra también cumpliría la voluntad de Dios. Y a primera vista, Cristo fracasó en su misión. Cristo fracasó en expandir el reino, porque en vez de que el reino fuese expandido, lo regresaron a su tierra. Pero esto no es el final de la historia. A propósito, les acabo de contar acerca de los cristianos en Kabul, que algunos reportes dicen que no queda ni uno. Mis queridos hermanos, esto no es el final de la historia. Esto no es el final de la historia. Y esto tampoco es el final de esta historia. Si continuamos y vemos el resto de la historia, no solamente vemos las dificultades en expandir el reino de Dios, pero luego vemos los milagros que Cristo hizo al expandir el reino de los cielos. El primer milagro fue la transformación de la tormenta. En versículos 26 y 27, Cristo habla cuando los discípulos piensan que van a morir, e inmediatamente vino una gran bonanza. Los discípulos lo vieron, la transformación de la tormenta. El segundo milagro, la transformación de los endemoniados en discípulos. Los endemoniados que fueron liberados. Marcos nos sigue narrando un poco más de la misma historia, y quiero que vayan ahora a Marcos capítulo 5 y versículo 15, y aquí vamos a leer un poco más de la historia de los endemoniados. Dice en el versículo 15: vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. La gente vio que el que había estado desnudo, el que lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas, el que vivía en los sepulcros, el que no dejaba pasar a nadie, ahora lo ven vestido, sentado en su juicio cabal. Y luego en el versículo 18, Cristo está al punto de regresar, porque se acuerdan, en Mateo capítulo 8, versículo 34, la gente dice: lárgate de aquí, ya no te queremos. Y aquí encontramos un poco más de la misma historia. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba de que le dejase estar con él. Ahora, en capítulo 8, Cristo va con unos discípulos y los invita y dice: vamos para el otro lado, les invito a entrar en la barca conmigo. Ellos quieren. Ahora este sí quiere. Él quiere entrar en la barca con Jesús. Él dice: Jesús, esta gente aquí en Decápolis, ellos no te aprecian. Ellos te corrieron, tú me liberaste. Yo quiero aprender de ti, quiero ser uno de tus discípulos.
uno pensaría de que Cristo diría, vente muchacho, vamos para Israel y te enseño a ser buen seguidor mío del reino de Dios. Versículo 19 nos dice totalmente lo contrario. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nota en versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús, me quiero ir contigo, quiero ser tu discípulo. No. Unos días antes, del otro lado, Jesús, estoy dispuesto a ir contigo, pero esto de no saber cómo voy a hacer mi casa, mejor me quedo. Esto de que mi papá algún día se va a morir y me dejan fuera de la herencia, mejor me quedo con la familia. Y Cristo en la barca con sus discípulos, pero cuando regresa, deja uno de sus discípulos, el endemoniado. Y el endemoniado, que no le permitió que se fuera, dice que se fue por todo Decápolis, publicando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero esto no es el final de la historia aún. Tenemos que regresar al libro de Mateo, Mateo capítulo 15, y encontramos ahora sí el final de la historia. En Mateo capítulo 15, verso 19, meses después, Cristo vuelve a Decápolis para el segundo viaje misionero. Y Cristo regresa a Decápolis y nota lo que dice. Pasó Jesús, en versículo 29, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó. Al principio la gente se alejaba de Jesús. Y cuando Jesús quería quedarse, no, lárgate, vete de aquí. Ahora se le está acercando la gente. Se le acercó mucha gente trayendo consigo, ¿quiénes? Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Y qué hicieron? Los pusieron a los pies de Jesús. Una señal de reverencia, de respeto, de admiración. Los ponemos a tus pies. Una señal de sumisión. Los ponemos a sus pies. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Versículo 31. De manera de que la multitud se maravillaba viendo que los mudos hablaban, y los mancos eran sanados, y los cojos andaban, y los ciegos veían. Y notan aquí la última frase. Mateo capítulo 6. Cuando Cristo está enseñando los principios del reino de Dios, dice: cuando ores, ores así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre en toda la tierra. Dice la última frase del versículo aquí, versículo 31. ¿Qué dice la última frase? Y glorificaban al Dios de Israel. El cumplimiento de su oración se está llevando a cabo. Hay veces, para que veamos el nombre de Dios santificado, tengamos que pasar por tormentas severas. Tengamos que enfrentarnos con endemoniados feroces. Y tenemos que lidiar con gente malagradecida. Pero eso no es el final de la historia. El que escribe el final de la historia es Dios, de cuyo reino es en final. Nuestro Dios tiene la capacidad de calmar las tempestades, de liberar a los endemoniados y de hacer de que un endemoniado se convierte en un evangelista,
para que cuando Cristo vuelve la segunda vez, ya no le están ordenando, mandando que se marche de sus contornos. Ahora están trayendo los enfermos a sus pies, pidiendo que los sane. Y durante estos días Cristo los estuvo enseñando. Si sigues leyendo de versículo 31 en Mateo 12, está el milagro de la alimentación de los 4,000. Muchos cristianos confunden la alimentación de los 4,000 con la alimentación de los 5,000. No, son dos milagros distintos y separados. Alimentación de los 5,000 se llevó a cabo dentro de Israel con judíos. La alimentación de los 4,000 sucedió con gentiles en Decápolis, la segunda vez que Cristo va para Decápolis. La alimentación de los 4,000, Jesús dice: tengo necesidad de darles de comer porque desde hace 3 días están conmigo y no han comido nada. Ahora, qué ironía. La primera vez cuando llega Jesús, ¿sabe por qué ordenaron a Jesús que se marchase de sus contornos? Porque Jesús había matado su fuente alimenticia, los cerdos. La segunda vez que viene Cristo, desde hace 3 días no comen nada, con el fin de escuchar la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús transforma tormentas de tempestad y calma aguas. Cristo libera los endemoniados y los convierte en discípulos evangelistas. Cristo transforma gente malagradecida que solo están pensando en su barriga en personas que reconocen que Cristo es el Hijo de Dios, que terminan glorificando el Dios de Israel. Mis queridos hermanos, el expandir el reino de Dios, para terminar en esta mañana, déjame cambiar para que lo vean, no es fácil. No es fácil. Quizás lo más difícil. ¿Sabe? Hacer cultos es fácil. ¿Sabe por qué hacer cultos es fácil? Porque tenemos muchos años de experiencia haciéndolo. Ya sabemos cómo elaborar el orden de servicio, cómo preparar los cánticos, cómo preparar sermones, cómo hacer todo para el hacer cultos es fácil. Hacer misiones en Afganistán, eso es difícil. Eso no es fácil. No es económico. No es seguro. Hacer cultos aquí es seguro. La razón que todos usamos máscaras es porque el miedo más grande que tenemos es de un virus. Los creyentes en otras partes de Afganistán, el miedo más grande que tienen es que alguien toque la puerta y que entre para matarlos. El expandir el reino de Dios es difícil, es caro, no es seguro, es peligroso, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque muchos que prefirieron quedarse en la orilla, que no se subieron en la barca con Jesús, no vieron los milagros de la tempestad calmada, de los endemoniados liberados y del pueblo que ahora glorifica el Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos que se quedaron en la orilla prefirieron su seguridad y su comodidad. Ellos dijeron: me quiero quedar donde mis pies tocan tierra firme. Si me subo en la barca con Jesús, mis pies no tocan tierra firme. Y si viene una tormenta, yo prefiero estar aquí en la orilla que está en alta mar. Pero escúcheme bien, el llamado de Jesús no es quedarte en la orilla, es subirte en la barca. Y a pesar de las tormentas, Él las calma. El llamado de Jesús no es quedarte
en tierra firme donde no hay endemoniados. Es aventurarnos donde la gente nos parezca como endemoniados, donde quizás la primera reacción es mal agradecido, que no son muy agradecidos. Pero los milagros no se experimentan, no se ven desde la orilla, solo se ven desde adentro de la barca con Jesús. ¿Cuál es el objetivo final de todo este mensaje? Es esto: no te quedes en la orilla, súbete en la barca, súbete en la barca con el Señor Jesucristo. Individualmente, no planeas una vida cómoda y fácil. Súbete en la barca con Jesús. Corporalmente, como iglesia, no te quedes con una misión fácil de solamente hacer misiones en áreas conocidas. No, aventúranse más allá de las fronteras, donde es peligroso, donde es costoso y donde no todos te van a recibir con buena actitud, porque los milagros solo se ven desde adentro de la barca y no de la orilla. Padre Santo, te pido que tu palabra no solamente nos haya iluminado esta mañana, pero tu palabra nos haya desafiado tremendamente en esta mañana. Que nosotros individualmente podamos tomar decisiones de subirnos en la barca contigo, de dejar nuestra comodidad de la orilla y subirnos y aventurarnos y lanzarnos hacia lo que es desconocido, donde nuestros pies no tocan el fondo. Como estamos con ojos cerrados y cabezas inclinadas en una actitud de oración en esta mañana, ¿cuántas personas dirían: Pastor Rafael, voy a ser sincero, Dios me enseñó algo que yo necesitaba aprender en esta mañana y Dios me está desafiando a tomar algunas decisiones en mi vida? ¿Cuántas personas dirían: Pastor, Dios me enseñó y Dios me está desafiando? Levanta bien alto tu mano, quiero ver las manos. Amén, 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 amén. Al igual que en el primer culto, veo docenas de manos. Manténgalas en alta. ¿Quién más? Voy a esperar 5 segundos más, 5 segundos. Alguien más que quisiera unirse. Amén, amén. Veo más manos, veo unas cuantas más. Padre, tú has visto no solamente nuestras manos, pero tú ves nuestra condición. Tú ves la intención de nuestro corazón. Individualmente, Padre, desafíanos a dejar la comodidad de la orilla y subirnos en la barca contigo para expandir tu reino a los confines de la tierra. Padre Santo, sigue motivándonos a mirar más allá, expandiendo nuestros horizontes más allá aún de la frontera de la República Mexicana. Padre, obre con cada persona individualmente para la tarea a quien tú le estás desafiando personalmente a cada uno de ellos, para que tu nombre sea glorificado en toda esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Pueden bajar sus manos, así como todavía permanecemos en una actitud de oración, con ojos cerrados, cabezas inclinadas. Pero cuántas personas en esta mañana dijeran: Pastor Rafael, yo no estoy seguro de ir al cielo cuando yo muera. Yo no estoy seguro de que mis pecados todos hayan sido perdonados. Pero en esta mañana yo me quiero entregar al Jesús que ama a los leprosos, que ama a los enemigos, al Jesús que ama a los endemoniados y gente malagradecida. Ese es Jesús a quien yo le quiero entregar mi vida entera. En esta mañana, si tú no tienes plena y absoluta seguridad que tus pecados han sido perdonados y tú quisieras entregarte a este Jesús
quien representa el reino de Dios. Exactamente como docenas de personas acaban de levantar sus manos, te invito a ti, mi amigo, mi amiga, que levantes tu mano de igual manera. Y al estar levantando tu mano, solamente vamos a orar por ti para que tú puedas entregarte totalmente a Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Que Dios te bendiga. Padre Santo, en esta mañana te pido por el Señor que levantó su mano, que en este día, Él pudiera encontrar la salvación que solo es en Cristo Jesús. Te encomendamos este tiempo, Padre Santo, te glorificamos y deseamos que tú seas reverenciado y glorificado en todas las naciones de la tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, ha sido mi privilegio estar este domingo aquí con ustedes. Sepan que hemos estado orando. Sabemos que este tiempo ha sido muy difícil. Ustedes individualmente y para la iglesia Getsemaní. Pero recuerda que en medio de la tempestad, el que tiene potestad de cambiar la tempestad en bonanza es Jesús. Él es el que calma la tempestad. Y aún si Cristo dice todavía no voy a calmar la tempestad, está en la barca con nosotros. Prefiero estar en la barca con Jesús en medio de alta mar de una tempestad que estar en la orilla solito. Estar con Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén.